Muchas gracias, me quedo acá. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, a los que están aquí físicamente en la sede de Asís y a los que virtualmente están conectados por Webex y a los que están conectados vía Renata. Es un placer para mí estar aquí entre ustedes compartiendo un poco de lo que está pasando en el mundo y lo que está haciendo IBM en el tema de lo que es computación cognitiva, que es un tema que creo que está en el curvito de todos en este momento. Entonces, para arrancar, primero entender un poco quién es IBM. IBM ha evolucionado mucho de lo que era hace unos buenos años, ¿cierto? Cuando uno le preguntaba, bueno, ¿quién es IBM? Pues automáticamente nosotros lo relacionábamos con computadoras personales, ¿cierto? La invención de la computación personal. Pero hoy por hoy IBM ha evolucionado mucho. Hoy por hoy es una compañía donde gran parte de sus ingresos provienen del área de los servicios, no solo de tecnología, sino también de negocio y de industria. Por supuesto, tiene un área muy fuerte de infraestructura, hardware enfocado en la parte corporativa, software también, y un área muy importante de servicios, como mencionaba ahora. Pero una cosa que no es tan conocida es que tenemos cerca de 12 centros de investigación dispersos por todo el mundo, ¿cierto? Acá hay algunos, acá aparecen 9, ¿cierto? Watson, Almaden, Zurich, Tokio, China, India. Hace 2 años se inauguró el más cercano que tenemos en Sao Paulo y en Río, ¿cierto? Y son centros de investigación en los cuales se invierten más de 6 billones de dólares al año en investigación, en diferentes frentes: nanotecnología, en salud, en industrias como financieras, mercados financieros, seguros, pero sobre todo en lo que es tecnología tope, tecnología de borde, ¿cierto? Y parte de lo que vamos a ver está enfocado en cosas que están haciendo hoy en las áreas de investigación. Bien, avancemos un poco. ¿Qué es esto de computación cognitiva? Y yo aquí aprovecho para preguntarles a los que nos encontramos y a los que se encuentran de pronto virtualmente, ¿qué entendemos por computación cognitiva? Cuando nos dicen eso, ¿en qué pensamos? ¿Qué se nos viene a la mente? Por favor. Simulación del pensamiento. Simulación del pensamiento, es un punto muy interesante, ¿cierto? Sistemas que aprenden. Muy bien, así es. ¿Y por qué hablamos de sistemas que aprenden? ¿Por qué hablamos de este tipo de cosas? Porque miren que hemos pasado de una evolución, ¿cierto? Cuando nació todo este concepto de la arquitectura von Neumann y la computación como la conocemos hoy, hablamos de cuando arrancó esto cuando éramos simplemente calculadores, ¿no? Hacíamos el censo, registrábamos, pero no hacíamos mucho más. La gran revolución que fue la capacidad de poder programar esas calculadoras para que fueran máquinas de propósito general. Yo la programaba para lo que quería, ¿cierto? Y eran cada vez de una gran rapidez de procesamiento, ¿cierto? Ahora hablamos de la era de los sistemas cognitivos, ¿cierto? Y evidentemente, como ustedes muy bien lo han dicho, es cómo logramos que esas máquinas aprendan a comportarse, a pensar e inclusive a interactuar como un ser humano, ¿cierto? Eso no quiere decir que tengamos ya máquinas hoy que sean como un ser humano, no, pero sí que empiecen a adquirir patrones de comportamiento, patrones de pensamiento, de aprendizaje, tal como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Y lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación es algunas de las cosas que estamos haciendo, ¿cierto?, para lograr ese cometido. Y algunas cosas que son cosas interesantes para mostrarles. Entonces, como veíamos ahora, pasamos de una era que sigue vigente hoy por hoy, lo va a seguir durante un buen tiempo, que es la era de los sistemas programables, en donde hablamos de ¿qué? Capacidad de cómputo. Está centrada en ¿qué? En el procesador, ¿cierto? Entonces hablamos de procesadores que ahora son múltiples cores, hablamos de la velocidad de reloj, ¿cierto? Hablamos de la memoria, ¿cierto? Hablamos de la gestión de esos sistemas. Esa es la era de los sistemas programables. Y cuando hablamos de la era de los sistemas cognitivos, hablamos de sistemas que están más enfocados ¿en qué? En los datos. Hablamos de herramientas de análisis estadístico, hablamos de sistemas que son capaces de autoadministrarse, inclusive, ¿cierto? ¿Y por qué estamos hablando de este tipo de sistemas? ¿Qué es lo que está haciendo que este tipo de tecnologías se disparen, digamos, cobren tal importancia? Yo creo que aquí ustedes pueden ver alguna información que es interesante. La primera cosa es el volumen de la información que hoy se está moviendo en el mundo. Yo creo que todos somos conscientes hoy del volumen de información. Yo creo que cada vez nos sentimos más atiborrados de la información que manejamos, ¿cierto? Definitivamente la información crece exponencialmente. Y hay diferentes estudios, ¿no? Gartner hace unos años, en los siguientes 3 años,
se creará tanta información como en los 300.000 años anteriores. Es mucho. Hay una estadística que dice que durante los siguientes 18 meses, durante los pasados 18 meses se creó el 90% de la información que hay en el mundo. ¿Y cuál es el mensaje de esto? El ritmo al que se genera el mundo de información es un ritmo desbordante, impresionante. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo. Twitter, ¿cuántos tienen aquí Twitter? O Facebook, por ejemplo. Son 140 caracteres, pero usted sume lo que son 140 caracteres en todo el mundo. Son cerca de 12 terabytes de información que diariamente alimentan ese gran repositorio que es Twitter hoy. Hablemos de Facebook, prácticamente pueden ser otros 15 terabytes diarios. Cuando ustedes suman eso, estamos hablando de petabytes, estamos hablando de exabytes de información. Pero también es el tema de la velocidad, ¿cierto? Es decir, muchas veces la información requiere que se realice en tiempo real, de una forma muy rápida, ¿cierto? Y un ejemplo muy sencillo que aparece acá es en el sector financiero, ¿no? En bolsa, en trading, donde puede haber fácilmente millones de transacciones de eventos por segundo, en donde demorarme un segundo en decidir una compra o una venta puede ser el quiebre, ¿cierto? La quiebra para una organización. Entonces, volumen, velocidad. Y la tercera, que es fundamental, es la variedad de la información. Es decir, hace unos años, si ustedes piensan un poco en el tema, siempre hemos lidiado con información estructurada. Ejemplo, transacciones. ¿Sí? Es decir, ese cliente, edad, sexo, cuánto es su estado de cuenta, cuál es su número de cuenta. Entonces, información transaccional, estructurada. ¿Por qué? Porque yo puedo meter eso en una base de datos, ¿cierto? Y ciertamente aplicar analíticas sobre ese tipo de información. Pero yo les pregunto, hoy por hoy el mundo, ¿qué tipo de información nos está desbordando? ¿Será estructurado? ¿Ciertamente? Gráficas. Gráficos, por ejemplo. Mucho video. Gráfica y voz. Mucho video. Voz. Texto. Texto. Exactamente. Exactamente. Entonces, si uno se pone a pensar, la gran cantidad de información que hoy se está generando, el mismo Twitter, ustedes saben 140 caracteres, eso es no estructurado o semi-estructurado, ¿cierto? Facebook, ni se diga, fotos, completamente no estructurado. Entonces, el reto es cómo yo soy capaz de idear y tener estrategias de análisis de esa información cuando hablamos de diferentes tipos de información. ¿Listo? Eso es solamente un glosario para que podamos familiarizarnos con términos claves. Gigabytes como concepto creo que es familiar para todos nosotros, ¿cierto? Típicamente nuestros computadores hoy son computadores que traen típicamente un disco duro de ¿cuánto? 500 gigabytes. Algunos ya traen fácilmente el siguiente nivel que es el terabyte, ¿cierto? Un terabyte que son 1024 gigabytes, ¿cierto? Entonces fácilmente uno encuentra un computador con un terabyte ya de disco duro. Eso es un montón, ¿no? Hace unos años uno hablaba de 500 que tenían bases de datos de 1 tera o de 2 teras, o era un curvo, ¿no? Era un montón. Ahora eso es lo que tenemos en nuestra computación personal, ¿no? Nuestro computador. Hablemos de los petabytes. ¿Cuánto es un petabyte? Esto solamente para refrescar. Son 1024 terabytes, ¿cierto? El equivalente a 1024 discos de 1 tera de una computadora personal. Luego viene el concepto del hexa. 1024 petas. Es decir, el equivalente a 1.000.000 de discos de 1 tera. Y viene el concepto luego del set. ¿Por qué les menciono esto? Porque es que a veces cuando uno dice mucha información, uno dice, bueno, mucho es mucho, pero ¿cuánto? ¿Cierto? Entonces, siempre me gusta caer esta imagen. ¿Saben lo que hay al frente? Esa es la muralla china, ¿no? La gran muralla china, ¿cierto? Eso parece. Exactamente. Es una belleza, ¿no? Pero ¿por qué se las muestro? Hubo un estudio bien interesante. Dice, más o menos piensen en el 2011. 1.8 zettabytes de información fueron generados, ¿cierto? Solamente en el 2011. Y uno puede decir 1.8 zettabytes, eso suena como mucho, pero uno no se imagina cuánto. Si yo pudiera meter esa información que se generó, esos 1.8 zettabytes, en iPads, imagínense esas tablets, esas iPads de 32 gigabytes, y yo las pusiera una detrás de otra y una al lado de la otra, formando una réplica de la muralla china. No sé cuánto sabemos, pero la muralla china tiene una extensión que varía, no la han medido exactamente todavía, pero puede variar entre los 8.000 y los 15.000 a 20.000 kilómetros.
Pongamos un promedio para ser generosos y digamos moderados o conservadores de 10.000 kilómetros, ¿cierto? 10.000 kilómetros es una distancia absurda, ¿no? Solamente pensemos que la circunferencia de la Tierra es de 40.000 kilómetros, ¿cierto? Estamos diciendo que una cuarta parte es la extensión de la muralla china. Ahora pensemos en el ancho. El ancho puede ser aproximadamente unos entre 6 y 7 metros, más o menos 5 o 6 metros de ancho. Y de alto, dependiendo del sitio donde se encuentre, pero puede ser fácilmente unos 6-7 metros de alto. O sea, es una muralla extensa, gorda, alta. Y si ustedes empiezan a acomodar esa información en iPad de 32 gigabytes, piensen que lo que se generó en el 2011 sería capaz de replicar la muralla china y doblarla en altura. Solamente entonces empezamos a pensar en que realmente cuánto es un gran volumen de información. Eso es 2011. Ahora pregúntense, bueno, ¿qué va a pasar en el 2015? En el 2015 se esperan 6 zettabytes de información. Es decir, más o menos poco más de 3 veces, casi 4, lo que se generó en el 2011. Entonces ahora imagínense que será 8 veces la altura de esa muralla que estamos viendo ahí. ¿Y por qué pongo esta población? Simplemente para que podamos tener una dimensión, cuando hablamos de volumen de información, de qué estamos hablando. Y la pregunta para nosotros es si estamos preparados para ser capaces de manejar, de gestionar, de analizar toda esa cantidad de información. ¿Listo? Muy bien. Ahora ustedes, y lo veamos ahora, esa información que se genera, ¿en dónde se encuentra? ¿Cierto? ¿Dónde está? Partamos de lo que vemos ahora. Los datos estructurados de las empresas, lo clásico, es un porcentaje relativamente bajo, ¿no? El gran porcentaje, ¿dónde está? Y lo empezábamos a hablar ahorita. En todo lo que es comunicaciones, voz sobre IP, información social, hablamos algo de Twitter, de Facebook, pero eso es apenas la punta del iceberg, ¿no? Existe mucha información que se genera, gráficos, videos, lo que dicen en YouTube, por ejemplo, la cantidad de horas de video que se montan cada minuto en YouTube, la dimensión de eso, todo eso también es información social. Y pensemos en un tema muy importante que está explotando en este momento en nuestra cotidianidad, el tema de los sensores y los dispositivos. ¿Qué quiere eso decir? Que ahora resulta que tenemos una cantidad de dispositivos que generan información, generan datos. Y un ejemplo muy sencillo, cuando subimos a nuestro carro, básicamente tenemos más de 2 docenas de microcontroladores que están trabajando de forma sincrónica, enviando y administrando datos de cómo se desempeña el motor, la compresión, de cómo se desempeña todo el sistema eléctrico, y todo eso es datos, información, sensores que yo puedo conectar. ¿Listo? No sé si han visto ustedes de pronto hoy que se empiezan a hablar de neveras inteligentes, hornos inteligentes. ¿Cuál es la visión a la cual estamos llegando hoy? Que todo eso ahora pueda empezar a conectarse, ¿cierto? Entonces, que por ejemplo un horno pueda conversar con la nevera y que la nevera revise cómo está su stock de alimentos para poder preparar la comida del día de mañana, y que todo eso se pueda autoconfigurar en una red que se es capaz de conversar. Y eso que hablamos de dispositivos, de sensores que están conectados, es lo que conforma algo que hoy llamamos el Internet de las cosas, el Internet of Things. ¿Sí? No sé si han escuchado ese concepto antes. ¿Y por qué es importante? Yo les pregunto, ¿cuántas personas están conectadas con Internet? Más o menos. Si somos 6.000 millones de personas, 6 millones, ¿cuántos de esas cuántas personas estarán conectadas? ¿Cuánto le ponen? Tercera parte, así es, 2.000 millones, ¿cierto? 2.000 millones de personas conectadas, y resulta que para el 2015 fácilmente serán 18.000 millones de dispositivos conectados. Y para el 2020 fácilmente llegaremos entre los 30 millones a 50 billones de dispositivos conectados. Y a eso estamos llegando hoy. Y eso al final, ¿qué trae? Más datos, más información. ¿Listo? Entonces, datos estructurados, texto, audio, imágenes, video, y miren la curva cómo se va aumentando, es lo que empieza a aumentar el nivel de la información. Por ejemplo, en el caso del video, ¿dónde puede provenir? ¿Cuáles son las principales fuentes de video que tenemos hoy? Bueno, muchas, realmente.
YouTube, capacitación. los dispositivos celulares también tienen cámaras, cada vez empezamos a subir cada vez más videos, pero también pensemos en las cámaras. Tenemos cada vez, ustedes se dan cuenta, hay una gran estrategia de ellos a nivel global, no solamente en Colombia, de llenar de cámaras las ciudades, las empresas, para poder mejorar la percepción de seguridad, ¿cierto? Todo eso es video. Imagínate esa cantidad de feeds de video, ¿cierto? Imágenes médicas, no solamente piensen en los rayos X, piensen por ejemplo en la tomografía axial computarizada, esos son cortes. Fácilmente una tomografía puede tomar gigas o teras, ¿cierto? Dependiendo de cuántas vistas tenga yo. ¿Por qué? Porque son imágenes de altísima resolución y además son múltiples cortes de un mismo individuo. Entonces, todo ese tipo de imágenes también contribuye en este volumen que estamos hablando. Información de cámaras dentro de las empresas, dentro de las compañías, imagínense en un retailer, por ejemplo, información que estamos subiendo de nuestros celulares, información aérea, imagínense en el petróleo para la parte sísmica, para modelar el terreno, poder saber dónde pueden perforar, información aérea para poder tomar imágenes cartográficas, y todo eso es información que cada vez voy alimentando más. Entonces, este tipo de información, este tipo de datos masivos de diferentes tipos, ¿qué es lo que hace? Que obviamente el tipo de análisis que yo necesito hacer requiere tecnologías cada vez más sofisticadas para poder entender e interpretar qué está pasando en una imagen. Porque una imagen es el ejemplo más vivo de lo que es algo no estructurado. Y por supuesto, las necesidades de cómputo pasan de ser bajas a ser extremadamente altas. Es decir, se requiere un nuevo approach. Porque de la forma tradicional va a ser muy complicado lograr hacer un tratamiento efectivo de todo esto que estamos hablando. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, algunos ejemplos en el caso de qué se está empezando a hacer en este tema. En retail, ¿cierto? Por ejemplo, en retail, imagínense no llegar a un Jumbo o a cualquier retail que ustedes se imaginen, van a haber cámaras que sean capaces de identificar quién es el cliente que entra. Poder identificarlo inclusive en su rostro, ¿cierto? Poder tener su demografía, de forma tal que inclusive pueda estar siguiendo a ese cliente para saber ese cliente qué está colocando en su carrito, en dónde se detiene más, qué producto se detiene a ver. Y toda esa información, ¿para qué le sirve a un cliente de retail? Para poder conocer mejor a su cliente y poder hacer unas ofertas más personalizadas. Es decir, lo que ocurre hoy en el mundo digital, donde ustedes navegan en el sitio web, y créanlo o no, todo lo que no es en el sitio web es rastreado para efectos de poder hacer ofertas personalizadas, pero extendiéndolo al sitio real, a la tienda física. ¿Sí? O, por ejemplo, me voy a otro extremo, en la parte de seguridad pública. Si ustedes se dan cuenta, hoy hay cámaras, pero realmente hoy usamos las cámaras en todo su potencial. No, hoy ¿para qué las usamos? Ocurre un acto, un incidente, un saboteo, cualquier cosa. Lo usamos como elemento probatorio, ya para hacer análisis forense. Pasó el suceso, miremos a ver qué fue lo que pasó. Busquemos sospechosos, quién fue el que lo hizo. Pero el gran potencial que hay es poder hacer análisis en línea, en tiempo real de esos feeds, para poder inclusive hacer alertas proactivas, detectar comportamientos, patrones sospechosos, inclusive con la posibilidad de poder correlacionar la información de diferentes cámaras para poder relacionar el mismo individuo, como lo vemos en el ejemplo de la tienda física, del retailer. ¿Todo eso para qué me sirve? Para una seguridad mucho más efectiva, ¿sí? Que me permita ser proactivo y no ser reactivo. ¿Sí? O por ejemplo en seguros, para poder mirar cómo es el comportamiento, por ejemplo cuando se hace un reclamo, poder guardar toda la evidencia física del reclamo, del reclamo al asegurador, y poderlo relacionar con el caso. En fin, digamos que hay múltiples escenarios en los cuales yo puedo manejar esto. Pero entonces, para resumirles, todo esto que hemos conversado, esto el que no tiene retos de un gran volumen de información, ya hablamos de teras, hablamos de exas, inclusive de zettabytes de información, que se mueven a una gran velocidad, muchas de ellas, donde requiere un tiempo de respuesta muy rápido, y que son de diferentes tipos, estructurados, semiestructurados, no estructurados, dentro de lo cual se encuentra texto y multimedia. Y por supuesto, donde el gran reto también es cómo yo soy capaz de darle más calidad a esa información, de darle más certidumbre a esa información para evitar ambigüedades.
Entonces, un ejemplo, acá hay algunos ejemplos también, ¿cierto? En Smarter Planet, por ejemplo, en lo que es el concepto de una ciudad inteligente, ejemplos de cómo yo puedo procesar cantidades inmensas de información de clima, por ejemplo, este es el caso de Vesta, para poder optimizar la colocación de las turbinas de viento, que son las que generan energía eléctrica a partir del viento, ¿no? Energía eólica. Y eso requiere masajear y realizar una cantidad masiva de información. Y en este caso particular, que es uno de los que más me gusta, porque yo creo que todos lo hemos experimentado en el tema de salud, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, cuando uno va a un médico, ¿cierto? Somos muy jóvenes todos los que estamos en esta mesa, pero uno acompaña a otros a ir al médico, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, cuando el médico le empieza a preguntar, bueno, ¿y usted qué tiene? ¿Cierto? ¿Y ustedes se han puesto a curiosar en dónde escribe toda esa información? ¿Han sido curiosos? En una base de datos, en un sistema de información. Pero, claro, te dice, bueno, sí, el diagnóstico es una hipertensión, y eso es un código estructurado, típicamente, no sé, un ICD-10, hipertensión arterial. Entonces, cuando empieza a preguntarle, bueno, ¿y desde cuándo lo tiene? ¿Tiene antecedentes? ¿Su mamá sufrió de lo mismo? ¿O alguien en la familia más sufre de lo mismo? O, mira, aquí parece que usted estuvo aquí antes, cuéntame un poco más. Toda esa información, toda esa evidencia, ¿se han puesto a cruzar dónde queda? Dentro de ese sistema de información clínico. En muchos casos en cajas de test. Exactamente, así es. Toda esa información que es muy valiosa para un diagnóstico y un tratamiento acertado queda en campos de formato abierto. Es decir, queda en una base de datos, pero no queda estructurada. Queda en un campo no estructurado, uno que se llama los blogs. Es decir, está en una base de datos, pero ciertamente yo no puedo hacer análisis sobre esa información. ¿Por qué? Porque es no estructurada en su naturaleza, ¿cierto? Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso por qué es importante? Pues por la sencilla razón de que si ustedes se dan cuenta, los médicos tienen un tiempo muy limitado para atender a los pacientes. Típicamente son 15 minutos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Un médico cada vez más en salud hay un gran reto. Y es que mientras el mundo está empezando a hablar de medicina personalizada, genómica, proteómica, es decir, yo puedo conocer al individuo y de acuerdo con su traza genética poder hacer una recomendación personalizada de ese medicamento. Resulta que además el médico tiene que estar pendiente obviamente de las cosas básicas, los síntomas, los antecedentes familiares, su perfil de medicamentos que se le ha recetado a ese paciente, ¿cierto? Cuáles son los resultados de laboratorio. Y ustedes se ponen a pensar, es demasiada información, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede haber tecnologías que me ayuden a entender que hay en esos campos de información con miras de qué? De poder estructurarla, de asistir al médico para una mejor toma de decisiones. ¿De acuerdo? Y ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto que hemos hablado, para qué? Pues sencillamente porque todo esto es justamente una de las razones por las cuales hablamos de computación cognitiva. Acá hay algunos ejemplos, ¿cierto? Quizás uno de los ejemplos que vamos a ver es Watson, ¿cierto? Pero no es el único. No sé si han escuchado de Watson anteriormente. Watson es un sistema de computación, un sistema experto, un sistema de preguntas y respuestas, ¿cierto? En donde básicamente él recibe una pregunta y con base en todo un cuerpo de conocimiento que él es capaz de crear a partir de información no estructurada, dar una respuesta. O más que dar una respuesta, él lo que hace es crear unas hipótesis con unas posibles respuestas con un grado de confianza y de precisión. Obviamente, ¿cuál va a ser su respuesta? Típicamente, pues la que tenga el mayor nivel de confianza y de precisión, ¿cierto? Eso es un sistema de preguntas y respuestas, un sistema experto. Pero no es lo único. Lo que quiero compartirles acá es, en la parte de lo que es computación cognitiva, estamos dando una evolución y un salto. Típicamente uno hablaba de qué? De que un sistema puede escalar hacia arriba, ¿cierto? En capacidad de procesamiento, ¿cierto? O escalar hacia afuera en cuanto al número de servidores, ¿cierto? Y hoy por hoy, para lograr ese tipo de sistemas cognitivos que estamos conversando, se habla del concepto de scale-in. ¿Qué significa eso? Pues de que lo que antes era separado, por un lado el storage, el almacenamiento, por otro lado la memoria, por otro lado el procesamiento y por otro lado la conectividad, ahora lo que se hace es que está convergiendo dentro de un único diseño, dentro de un chip. Y ese chip es lo que al final yo estoy logrando paralelizar y masificar para poder diseñar nuevas arquitecturas de cómputo que me permitan dar soporte a nuevas aplicaciones, utilizando unas tecnologías core, que es parte también de lo que quiero compartirles. ¿Qué son las tecnologías core? Que son el fundamento de esto que estamos hablando. Lo primero,
En sistemas cognitivos el tema de almacenamiento se vuelve fundamental, ¿cierto? De nada me sirve tener un sistema que es capaz de procesar mucha información si no tengo que, primero, si no la puedo guardar de forma adecuada, ¿cierto? ¿Y cuál es el reto que tenemos acá? Pues de que los sistemas de almacenamiento es mucho más rápido el resbalón que crecen los datos que digamos, la costo efectividad de los sistemas de almacenamiento hoy. ¿Qué quiere eso decir? Que cuesta mucho hoy guardar esa información, ¿cierto? Y el problema va a ser cada vez más grave en los siguientes años. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué estamos haciendo por el lado de IBM? Solamente para compartirles algo que llamamos almacenamiento a nivel atómico. ¿Qué quiere eso decir? Hemos progresado, por supuesto, ¿no? Ustedes se acuerdan hace unos años cuando hablábamos cuando leíamos de los floppy disks, ¿cierto? Que cabían ahí como, ¿cuánto era? Como 360K o hasta 1.44 megas en los de alta densidad, ¿cierto? Eso lo leyó en los libros, ¿cierto? Por supuesto. Y ahora hablamos de memorias USBs que son de 8 gigas fácilmente que uno consigue en la Panamericana, ¿cierto? Esos son cientos de miles de disquetes en el alcance de la mano, ¿cierto? Pero aún así ese crecimiento no es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Eso está basado en un concepto obviamente magnético del almacenamiento. Aquí lo que estamos cambiando es el nivel de almacenamiento, ¿cierto? A un nivel molecular, a un nivel inclusive atómico. Es decir, lograr que un bit de información se almacene, ahí dice que 96, pero realmente sí, son 12, sí, 96 el byte. Un bit en 12 átomos, ¿sí? De hierro. Y en esos 12 átomos, ustedes se dan cuenta y multiplican. Hacer un byte me tomará los 96 átomos de hierro que estamos viendo ahí. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué pasa con eso? Pues que 96 átomos de hierro son varias cientos de veces más pequeños de los niveles que tenemos hoy de almacenamiento. Y para que ustedes lo puedan ver un poco, pues aquí tengo un video, si me dan un segundo se los voy a compartir. ¿Qué se me hizo aquí? No se preocupen, no lo vamos a ver todo, solamente quiero que vean la dimensión. Son dos. ¿Sí ven esto? Ahí en 12 átomos tenemos un bit, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuánto quedan 8 bits. From a 0 to 1, or from a 1 to a 0. Now we're zooming out from a single bit to 8 bits, which makes 1 byte, which is the next bigger unit of information. The byte, for example, can store all the characters that you have in the alphabet. En un byte yo puedo hacer un carácter, ¿no? We zoom out further. Vamos a construir una palabra con eso. La palabra thing. In this example here we have 5 of those, and they store different. Ahí tengo 5 bytes, 480 átomos. Ahora miren cómo se compara los 480 átomos contra lo que le toma hoy a la tecnología convencional de almacenamiento almacenar un solo bit de información, un bit. Ustedes se dan cuenta, estamos hablando de varios órdenes de magnitud por debajo, ¿cierto? Eso para resumir quiere decir que este tipo de investigación y de descubrimiento lo que permite es que en un futuro mediano, a mediano plazo, tengamos unas altísimas digamos capacidades de almacenamiento en dispositivos de bajo costo y de alto rendimiento también. ¿Sí? Bien. Listo. Ahora hablemos un poco de la computación cuántica. Dime, por favor. Hay una cuestión que me salta a mí como una inquietud y es la parte de, ok, pero el proceso de lectura-grabación, porque es importantísimo. Estamos hablando de, bueno, claro, hay una cuestión muy significativa en el elemento de almacenamiento, pero bueno, el I.O., que es otro fundamental. ¿Cómo se trabajaría ahí? Pues, o sea, se me queda... Si tú te diste cuenta, en el video aparecía en la punta el chip. Si te diste cuenta, ese chip también estaba hecho por átomos, es decir, es una punta microscópica que es capaz de leer a nivel atómico. Obviamente, eso es un nuevo tipo de tecnología
porque requiere una nueva tecnología para poder, no solamente guardar la información, sino poder cambiar el estado, ¿cierto? Para poder guardar la información. Por eso hay que cambiar la tecnología también para leer y para guardar esa información. Eso cambia completamente. Entonces yo voy a coger esto y meterlo en mi sistema actual. Entonces, eso es un nuevo paradigma de hacer las cosas, el paradigma atómico, ¿cierto? Y siguiendo por lo atómico, esto que estamos viendo acá es computación cuántica, tiene la misma línea de pensamiento. Ustedes se dan cuenta, yo no sé cuántos de aquí tienen alguna familiaridad con la computación cuántica o con la física cuántica, pero ustedes se acuerdan de eso. Nos acordamos de eso. Pero lo que uno sí más o menos se acuerda de eso es que a uno le dijeron por allá que Newton funcionaba muy bien, ¿cierto? Cuando hablaba de las cosas cotidianas, a la escala en la cual solemos relacionar, a la escala macroscópica, inclusive la planetaria, ¿cierto? Pero cuando hablamos de lo microscópico, cuando hablamos de las escalas atómicas, resulta que las leyes de Newton no funcionan y se contradicen. Y fue cuando vino las explicaciones de Max Planck y de Einstein respecto a todo el tema de la mecánica cuántica, ¿cierto? Para resumirles, este tema es bien interesante, porque una de las propiedades de la mecánica cuántica es la superposición. Entonces, ustedes se acuerdan de eso, superposición quiere decir que un bit puede existir en dos estados posibles. Un objeto en la mecánica cuántica puede existir en dos estados posibles. Es decir, un bit en la mecánica cuántica puede existir como un 0, como un 1, o puede ser ambos simultáneamente. En el mismo momento. Eso es el principio de la superposición de la mecánica cuántica. A los que les gustan todos esos temas, ustedes, si se leyeron Schrödinger, aparece el famoso experimento del gato. Entonces el gato que puede estar vivo y puede estar muerto a la vez. ¿Cómo sabía yo si estaba vivo o muerto? Tocaba abrir el sistema para que se resolviera en ese momento y saber si estaba vivo o muerto, ¿cierto? Entonces, ¿perdón? El sistema se interfería en el resultado. Así es, así es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es bien interesante porque permiten, ahora se llaman no los bits, sino en computación cuántica se habla de los qubits, ¿cierto? Y un qubit puede tener dos estados posibles al mismo tiempo. Es decir, puedo hacer dos cálculos al mismo tiempo. Si ustedes hacen la proyección con un qubit, puedo hacer dos cálculos. Con dos qubits, ¿cuántos cálculos podría hacer? ¿Dos a la? Dos. Exacto, o sea, 4. Con 3, 2 a la 3, o sea, 8. Exactamente. Y ustedes podrían decir, bueno, pues interesante, pero piensen en esto. 2 a la 512, con 512 qubits. Ustedes pueden creer que con ese número, eso es equivalente a exceder el número de átomos del universo. ¿Y a qué voy con todo esto? El tipo de problema que podemos resolver con la computación cuántica excede, pero de varios órdenes de magnitud de lejos, a lo que podemos resolver hoy con la computación tradicional, von Neumann que tenemos hoy. ¿Sí? Y por eso ustedes ven este ejemplo acá. Lo que ustedes ven aquí es un ejemplo de un chip de silicio que tiene 3 qubits. Entonces, no es un procesador, no es un chip con un procesador como estamos acostumbrados a verlo, una arquitectura von Neumann, donde hay una unidad lógica, una unidad para datos, una unidad para una ALU. No, eso es computación cuántica. Hay 3 qubits ahí. Pero puedo hacer 8 operaciones al mismo tiempo. ¿Y qué puedo hacer con computación cuántica? Cosas tan extraordinarias como esto, ¿no? Hacer el factorial de un número de 3000 cifras. Con la computación cuántica yo puedo hacer esto 10 a la 40 veces más rápido de lo que lo podría hacer con la computación tradicional. Y de nuevo, ¿eso por qué es relevante para nosotros? Porque el tipo de problemas que se pueden resolver hoy son cosas que antes no se podían hacer. Y les doy algunos ejemplos muy sencillos. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, mucho de lo que tenemos a nuestro alrededor es muy difícil de modelar. Pensemos más en cosas como el clima, por ejemplo. Pensemos en nuestro cuerpo humano. Aunque ustedes no lo crean, nuestro cuerpo humano es un cuerpo muy complejo, un sistema muy complejo. Modelar, por ejemplo, drogas que sean efectivas para ciertas enfermedades es todo un reto, por la sencilla razón de que hoy por hoy no podemos describir de una forma exacta lo que ocurre a nivel molecular. Todo lo que sabemos son aproximaciones y lo que podemos modelar son aproximaciones, porque son tan complejas que le tomarían años poder completar un modelo de simulación. Con ese tipo de tecnologías puede hacerlo en cuestión de segundos o minutos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Más o menos ha sido claro?
Listo. Entonces, yo también está en el tema de la computación cuántica. Vamos a un tema muy interesante. Si ustedes se dan cuenta cuando hablamos y arrancamos la charla, hablamos de que la computación cognitiva busca de una forma ver cómo las máquinas pueden comportarse o interactuar o pensar como un ser humano, ¿cierto? Y si ustedes pueden pensar en eso, un ser humano, ¿cómo piensan? ¿Cuál es la base para nuestro pensamiento? Digamos a nivel fisiológico. Nosotros tenemos un chip abajo con memoria storage por un lado, una unidad electropsicológica por el otro, y por otro lado la caché. No, ¿cierto? Nosotros ¿qué tenemos? Un cerebro que está compuesto de ¿qué? De neuronas. Y es una red neuronal, ¿cierto? Entonces tenemos la red neuronal, tenemos obviamente el cuerpo, tenemos el axón que se conecta con otras neuronas, tenemos dendritas que son las que reciben conexiones de otras neuronas que la rodean, y nuestro aprendizaje es educando esas redes neuronales. Y todo nuestro aprendizaje proviene de cómo venimos educando esas redes para poder hacer cosas sencillas como poder reconocer quiénes son ustedes, a nuestros papás, reconocer a nuestra esposa, o simplemente poder pensar. Todas esas actividades de lógicas, de reconocimiento, provienen de esa red neuronal, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, el estudio de las redes neuronales viene de mucho tiempo atrás, de muchas décadas atrás, pero la forma como hasta el momento habíamos abordado ese tema era cómo, digamos, uno ve el proyecto, ¿no? Redes neuronales, pero ¿cómo lo hacíamos? Simulándolas en un hardware. Exactamente. Entonces las simulábamos, entonces cogíamos una máquina tradicional con Newman, programamos en cualquier lugar que ustedes se imaginen y programamos diferentes topologías de redes neuronales. Y aprendimos a programarlas para que ajustaran sus pesos, dependiendo del modelo, del problema que queremos resolver y que aprendieran. Pero ¿cuál es el problema de esa aproximación? Que obviamente no es tan eficiente como una red neuronal, digamos, original. Digamos, si ustedes se dan cuenta, alimentar un modelo de red neuronal en una computadora clásica involucra mucho consumo de energía. ¿Cierto? Pensemos en el cerebro. El cerebro no consume más de 70 vatios de energía, por ejemplo. Pero todo lo que hace es una cosa extraordinaria. Cuando una máquina, un computador puede consumir cientos, ¿cierto?, de watts de forma constante, ¿cierto? Entonces, el tema es la eficiencia del consumo de la energía. Entonces, ¿qué es esto que están viendo acá? IBM desarrolló un proyecto que se llama el proyecto Synapse. El proyecto Synapse tuvo varias fases. La primera fue empezar a mapear el cerebro, y arrancó por el cerebro del animal que es más parecido al hombre, que es el macaco, ¿cierto? Empezó a mapear y a entender cómo era ese diagrama de conexiones del cerebro del macaco, que es lo que ustedes ven aquí en la mano izquierda, ¿cierto? Una vez empezó a hacer entender cómo se conectaban, empezó en ese momento primero fue simularlo. Es decir, colocó una supercomputadora, ¿cierto? Una gran computadora de alto poder para poder simular esas conexiones, ¿cierto? Por eso se habla del proyecto DARPA, proyecto True North. ¿Cuál era el objetivo? Empezar bajo ese modelo a enseñarle que pudiera ser una red neuronal que pudiera aprender con base en la experiencia, con ventajas, un manejo muy eficiente de la energía, un aprendizaje muy flexible, y aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos de cómo él empezó a ser capaz de reconocer caracteres. Para nosotros es muy sencillo hacer esto, para una máquina es un riñón porque sencillamente hay que programarla, ella solamente entiende unos y ceros, ¿cierto? O cómo se le enseñó a manejar un juego, el juego de Pong, ¿cierto? Ese es el proyecto Synapse. Bien, el proyecto Synapse tiene cosas interesantes, permítanme les voy a compartir esto. Ese fue el comienzo. Luego vino la construcción de un chip que podía simular neuronas en silicio. Y lo que les voy a mostrar acá simplemente es un sitio web al cual ustedes pueden ir, está en la web, permítanme, voy a seguir un momento. Inclusive ustedes tienen la posibilidad, si les interesa estos temas, de suscribirse y de que les llegue más información. Esto es. ¿Ven esto? Este es el sitio de computación cognitiva. Eso está en el sitio de research de IBM. La dirección se encuentra acá. Luego, si quieren, se las podemos pasar a través de Asís, ¿cierto? Y lo que ustedes pueden ver aquí es todo el desarrollo de lo que es computación cognitiva a nivel de lo que es el proyecto Synapse. Lo que me interesa que vean es esto. En el 2011 hubo una primera iteración. Es decir, ser capaz de construir un chip
de silicio que fuera capaz de manejar 256 neuronas programables con más de 260.000 conexiones entre ellas, con un core neurosináptico. En el 2014, esto es una noticia de hace semana y media, pues esto es nuevo, esto es recién sacado de la panadería, son afortunados. Logramos ya sacar el primer prototipo de chip con 1 millón, o sea, sacar de 250 a 1 millón de neuronas programables, con más de 250 millones de sinapsis entre ellas, y en más o menos 4.000 cores interconectados. Entonces son chips conectados. Eso no están en cores, esos son varios cores conectados. Están dentro de varios cores, pero hay interfaces también entre los chips para lograr este nivel de escalamiento. ¿Sí? Entonces, y miren lo interesante, este tipo de capacidad con 1/10 de watt, para ser más exactos, consume 70 milivatios de potencia. La otra cosa, este consumo no es continuo, no es como una computadora que haga o no haga nada, consume más o menos lo mismo, ¿cierto? Aquí no, solamente funciona cuando tiene un problema que tiene que resolver. ¿Cómo funciona el cerebro? Si usted está dormido, bueno, como pasa que uno también sueña dormido y el cerebro de alguna forma está activo, aunque supuestamente descansa, pero la verdad es que si aquí no hay un problema que resolver, que no está consumiendo, solo consume cuando tiene un problema al cual tiene que interactuar o resolver. ¿Sí? Bien. Esto los invito a que entren, el link se lo vamos a pasar a través de Asís y van a ver aquí más detalles acerca de cómo es este chip, ¿cierto? Cómo puede correr y pueden inscribirse para recibir más noticias acá. ¿Listo? ¿Conocían eso? Listo. Tengo una pregunta. Por favor. Pero Watson en este momento no se basa en No. este tipo de hardware, sino No. hardware convencional. No, ya les voy a contar de Watson. Entonces, Watson, ya que me preguntan de Watson, vamos a Watson. Como que no funcionó el cambio del display, entonces voy a ponerlo aquí, slideshow. Vamos a Watson y les voy a compartir este video. Aquí está. Este es. Bueno, arrancamos por lo primero. Vamos a ver esta presentación un momento. No vamos a verla toda porque es larga, pero sí quiero algunos elementos esenciales. Watson es el nombre de un proyecto. Okay. Que buscaba el primer concursante no humano, ¿cierto?, que pudiera participar en un concurso estilo quiz, estilo preguntas y respuestas, ¿cierto? Que tuviera la capacidad de poder entender el sentido y el contexto de las preguntas del ser humano, porque a diferencia de lo que pasa en concursos como ¿quién quiere ser millonario?, que está la pregunta, pero hay 4 opciones, A, B, C o D. En Jeopardy, como van a ver en el video que les voy a mostrar a continuación, son respuestas que el concursante debe responder en forma de pregunta y son de cualquier área de conocimiento, ¿cierto? Ciencia, no sé, ciencia, tecnología, matemáticas, películas, política, cualquier cosa, cualquier tema, ¿cierto? Entonces había muchos retos y eso lo vamos a ver seguramente en el video. Pero lo interesante es que esto cómo se diferencia, bueno, y por supuesto, como les mencionaba ahorita, una gran variedad de tópicos, diferentísimos tópicos, diferentes tipos de expertise. Ustedes seguramente se acuerdan cuando tuvimos el reto de Big Blue con el campeón de ajedrez, con Garry Kasparov, en el 97, ¿qué fue? Y cuando se ganó por primera vez una computadora, ganó al ser humano, ¿cierto?, en jugando ajedrez. Pues el problema del ajedrez es más, entre comillas, fácil, porque es un problema finito, matemáticamente están muy bien definidas las reglas de cómo se juega. Digamos que el número de movimientos es grande, pero es limitado, no es infinito. Y es explícito, hay unas reglas muy explícitas de cómo debe funcionar el ajedrez. Por lo cual, si comparamos lo que fue vencer a Garry Kasparov en el 90 y pico a la experiencia de Jeopardy, estamos hablando de 2 retos completamente diferentes.
y lo vamos a ver ahora. El principal reto, por supuesto, o uno de los principales, es entender el lenguaje humano. Y el lenguaje humano, como todos sabemos, es un lenguaje que es ambiguo, ¿cierto? Seamos francos. Si a veces entendernos nosotros entre humanos es bien complicado. Imagínense una pobre máquina que solo entiende unos y ceros, ¿cierto? Y hay diferentes formas de expresar lo mismo, ¿cierto? Entonces, esto es una característica muy propia de nosotros como seres humanos. Tratar de llevar eso a una computadora es un reto enorme. Entonces, para no ponerles mucha cuestión aquí pragmática, voy a mostrarles el video y espero que les guste. Pero las aplicaciones de Watson, cuando terminamos, el paso siguiente
¿Cómo les pareció? ¿Se han visto antes? ¿Qué les llama la atención? Yo tengo más un comentario. Había escuchado de WhatsApp, el siguiente paso de WhatsApp que había sido asignado para él era responder preguntas médicas. ¿Cómo va eso? Venga, esto. Entonces, bueno, la primera cosa es terminar el concurso, ¿cierto? Y la primera cosa que se empezó a hacer es cómo la empezamos a aplicar en industrias. Y una de las primeras que salta a la vista es salud, ¿cierto? En salud, por ejemplo, se arrancó con WellPoint, que es uno de los principales aseguradores en Estados Unidos, y WellPoint estuvo utilizando a partir de finales del 2011 para apoyar el proyecto de cómo poder mejorar el tratamiento, el diagnóstico y la pertinencia de los tratamientos de enfermos de cáncer, y específicamente de cáncer de mama, que es uno de los, digamos, de las cohortes de mayor costo, ¿cierto?, y de mayor cuidado para los pacientes en salud. Y lo que se sacó de un modelo, pues obviamente puede ser utilizado para otros clientes. Y lo que se está buscando hoy Watson, ustedes miran videos del 2011, ¿no? Estamos hablando de hace ya casi 4 años, 3-4 años. Entonces, Watson ha venido reduciéndose, ¿cierto? Es decir, ¿se acuerdan? 2880 cores, 10 racks, 90 servidores, 15 teras de RAM. Hoy por hoy ocupa un cuarto de ese tamaño. Pero ustedes se dan cuenta igual Watson, digamos, hacia dónde va a llegar. Y para la pregunta, ciertamente a cubrir más industrias, salud es una de las pocas, a que también se pueda acceder a través de un dispositivo móvil o a través de la web, como enseñaron en el video, tipo Google, ¿cierto? Pero el tema es el lenguaje. Es decir, hoy por hoy Watson está en inglés, ¿cierto? El siguiente objetivo tal vez del lenguaje es el español. Yo creo que a partir del 2015 ya tendremos noticias de Watson, ojalá en español ya. Y el tema del lenguaje es importante porque si ustedes se dan cuenta, no es igual entender el lenguaje inglés, entender el lenguaje español, tienen sus diferencias. Y acá no hay magia, es decir, acá atrás, ¿qué hay detrás de todo eso? Hay diccionarios, hay anotadores, hay tecnologías que se llaman tecnologías de reconocimiento del lenguaje natural o procesamiento del lenguaje natural. Natural Language Processing, NLP, que lo que me permiten es coger una información no estructurada, ejemplo un texto, ¿cierto? Y con esos anotadores lograr que pueda entender, digamos, las palabras, los conceptos claves que yo quiero que él relacione. Es decir, el sistema es capaz de entender dónde hay un verbo, dónde hay un sujeto, dónde hay un predicado, dónde hay un adjetivo, y con base en eso empezar a armar su conocimiento, pero tiene que enseñarse a qué debe tomar atención para poder construir esa taxonomía de conocimiento, ¿cierto? Cuando ustedes ven el video de lo que fue el concurso, la primera cosa para aclarar es que Watson nunca estuvo conectado a internet. No sé si saben eso. Nunca estuvo conectado a internet. Todo su conocimiento lo construyó el sistema con base en más de 200 millones de páginas de información no estructurada que han sido alimentadas o digestadas en el sistema. Y con base en esa información es que Watson construyó todo su conocimiento para poder responder esas preguntas que ustedes vieron ahí en el concurso. Fue un curso como de 2 o 3 días, ¿sí? La segunda cosa importante es Watson, si ustedes se dan cuenta, no solamente era capaz de entender la pregunta, que es un reto, pero era el tipo de pregunta que era, ¿no? Era una pregunta fácil de entender, tenía que entenderla, armar con base en su cuerpo de conocimiento de las posibles hipótesis y las posibles respuestas y elegir la de mayor predicción, y además en lenguaje natural, digamos, con un sintetizador de voz, responder, marcar y responder. Y el otro es que tiene que hacer todo eso en menos de 2 o 3 segundos, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, el comentario de que el señor lo fue muy bien, pues claro, ¿no? Es que cuando uno le pregunta que quién fue el actor, el productor de Rocky 1, 2, 3 y 4, pues es muy fácil, ¿no? Sylvester Stallone. A una máquina igual tiene que recorrer todo su proceso para poder llegar con la respuesta correcta. Pero el gran potencial de Watson está en qué, lo decían ahí también, en, por ejemplo, si hablamos de salud, pues imagínense, este es el doctor House, seguramente, Sí, ¿cierto? O sea, salud es un tema tan complejo, tantas variables que hay que revisar, que realmente para un ser humano le es muy complicado tener a la vista todas las posibles variables que pueden ir con un tratamiento acertado o un diagnóstico acertado, ¿cierto?
Y en cuestión de lo que hay en salud, se cometen muchos errores hoy por hoy, por diagnósticos equivocados, por tratamientos equivocados, que en vez de ayudar al paciente lo que hacen es agravarlo más, y son cosas en las cuales este tipo de tecnologías ayudan para una mejor toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, responder tu pregunta, sí, Watson está evolucionando, ahora es más pequeño, la idea es que se llegue a otros lenguajes, español es una de las prioridades, se está llevando a otras industrias, salud es otra de las prioridades, pero así como está salud, pues también está seguros, también está banca, hay muchas industrias, seguridad pública, ¿cierto? En fin, y es un tema del cual seguramente seguiremos escuchando en la medida que contemos con esos temas ya adaptados, digamos, a nuestro lenguaje en español. Está en el dinero, Watson especializados, orientados. Sí, así es. Y eso es un buen punto. Claro, porque es que imagínense enseñarle un sistema completa de todo. De esto y tiene que ser muy especializado, o sea, el tema especializado mejor, claro. ¿cierto? O sea, esto que vimos acá es una cosa excepcional, pero cuando hablamos de salud tiene tantas complejidades que por eso, si ustedes miran WellPoint, se enfocó no en todas las enfermedades, se enfocó en cáncer, inclusive hablando de cáncer en un específico, cáncer de mama. Entonces, eso es completamente así. La otra cosa que es, por ejemplo, lo que está ya, eso ya estaría, es un proyecto que yo creo que ya pronto vea la luz, que la interacción del médico sea natural, ¿cierto? Así como fue el concurso, entonces que el médico pueda decirle, Watson, quiero que revise la historia clínica de este paciente, el sistema sea capaz de mirar toda la información relevante del paciente, estructurada y no estructurada, y poder dar recomendaciones como vimos acá. Este paciente puede tener diabetes o puede tener una infección del tracto urinario, posibilidad número 2, le da todas las opciones para que él valide y le dice sus grados de precisión y de confianza y le dice además con base en qué evidencia científica médica están soportados esas opciones, digamos, que le entrega el médico, lo cual ayuda mucho para que el doctor pueda mirar, quiero ver su posición o no, hace un doble y él puede dar toda la evidencia médica científica que soporta el por qué le dan la sugerencia. En salud eso puede hacer una diferencia enorme. Entonces, esos son nuestros focos en este momento. Una pregunta, el por favor, de conocimiento de Google puede ser un sistema cognitivo y digamos lo pueden igualar. El de Google. Sí. Lo que pasa es que Google tiene una aproximación diferente. Ustedes se dan cuenta, Google lo que hace es un ranking con base en cuáles son las páginas más visitadas y con base en eso, bueno, hay una serie de factores. Yo he escuchado que Google es una edición distinta a la tradicional, ya que le habían puesto miles de imágenes y él había sido capaz de reconocer una imagen en particular. La primera que hicieron pues es un experimento como de gatitos. Entonces, que era como meter en la imagen mental de un algoritmo qué era lo que era un gato para esto. Entonces le pasaron miles de millones de, pues no sé, cientos de miles de imágenes y el algoritmo fue capaz de hacer una imagen mental, entre comillas, de lo que era un gato. Esa es la aproximación de Google a una inteligencia cognitiva en este caso, ya no es la del gustador. Pero no la han puesto en práctica. De hecho, es un tema que está en la boca de todo el mundo en este momento, ¿no? No sé si el traductor de Google puede parecerse más a esto que el buscador. El traductor hace eso, ¿no? Coge una frase, la analiza. No, en realidad no, o sea, que no son tan inteligentes como quisiéramos y por eso muchas veces les toca empezar a recorrer y a corregirlas. Van mejorando, pero todavía no tienen tipo de inteligencia todavía. Lo interesante de esto que estamos conversando es que, más allá de Watson, muchas de las cosas que soportan esto son cosas que se pueden hacer hoy. Es decir, hacer cosas como poder convertir información no estructurada en conocimiento que yo puedo explotar, es algo que podemos hacer hoy. Más aún, lo venimos haciendo de muchos años atrás. Les doy un ejemplo. Información de inteligencia. Extraer información no estructurada que puede estar en PDFs, en sitios web, páginas de noticias, información social, integrar todo eso, que es un primer reto importante. Y una vez lo tengo integrado, segundo reto, ¿cómo soy capaz de entender toda esa información? Crear un índice, una taxonomía, una jerarquía de ese conocimiento para que yo pueda, por ejemplo, tener una visión completa de quién es mi ciudadano, por ejemplo, y cómo se comporta para efectos de seguridad pública, por dar simplemente un ejemplo.
Esas son cosas que no hay que esperar a Watson a versión española, eso ya lo venimos haciendo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque son componentes que hacen parte de la arquitectura de Watson, pero que están como soluciones desde hace más de una década funcionando en el mundo, y en Colombia también hace unos 3 años más o menos, ¿cierto? Eso es un tema importante. O sea, no tenemos que esperar a que Watson esté en español para poder hacer cosas interesantes ahí. Entonces, esto es un poco como para resumirles el tema de por qué se vuelve relevante Watson, y espero que no me vuelva otra vez a... Sí. Ya le pongo acá, show. Entonces, para competir en Jeopardy, los humanos y las computadoras necesitamos poder ser capaces de mirar ideas, mirar todo, digamos, ser abierto en todas las opciones, en ser capaz de entender el lenguaje humano, que es lo que parece aquí, ser capaz de ser preciso en encontrar la respuesta con un cierto nivel de confianza, ¿cierto?, detrás de cada respuesta, y hacerlo eso en menos de 3 segundos, yo creo que conversamos ahora. Pero eso a nivel del negocio, ¿cómo puede ser aplicado? Obviamente, como yo exploto esas cantidades masivas de información, sobre todo información no estructurada, ¿cierto? ¿Cómo poder enviar con información estructurada y no estructurada para tener conocimiento, insight de su negocio? ¿Y cómo puedo usar todo ese tipo de estrategias para tomar mejores decisiones? Hablamos del caso de salud desde el punto de vista de un médico, pero imagínense, por ejemplo, un trader en bolsa, cómo esto le puede ayudar a tomar mejores decisiones o inclusive automatizarlas si quisiera, ¿cierto? Para hacerlo inclusive en tiempo real. O en seguridad pública, por lo que vemos ahora, cómo poder tomar mejores decisiones entendiendo el flujo de información que está llegando en tiempo real y poder tomar alertas proactivas respecto a esa información. Mucho de esto son componentes de cosas que ya se pueden hacer hoy sin tener que esperar a Watson, ¿sí? Y hacer todo esto, obviamente, en tiempo real. Entonces, esto solamente para decirles que obviamente todo esto que hemos conversado, computación cognitiva desde el punto de vista de lo que es computación cuántica, el proyecto Synapse, que es el modelamiento del cerebro humano, o desde lo que es el proyecto Jeopardy, ¿cierto? Son aproximaciones que nos permiten atacar diferentes problemáticas. Entonces, toda la parte de ciudades inteligentes que veamos ahorita, ¿cierto? Eso involucra también, una ciudad inteligente también tiene sensores, por supuesto, líneas de transmisión, sensores para toda la parte del metering, en la parte de energía, carros eléctricos, subestaciones, edificios inteligentes, cantidad de sensores por todo lado. Tenemos la parte de social business, tenemos la parte de lo que es Watson, pensando en lo que es pasar de lo que fue el challenge del concurso, eso que fue en 2011, a lo que es aplicaciones para salud y para otras industrias y otros escenarios, ¿cierto? Pero todo eso soportado en cosas que hoy están disponibles. Entonces, por lo que les decía ahorita, Watson es como la cereza del postre, pero Watson ha sido construido sobre todo eso que ustedes ven aquí. Cuando uno está le hace una radiografía a Watson, atrás hay todo eso que ustedes ven acá, cómo soy capaz de gestionar todo ese contenido, integrar ese contenido, esas diferentes fuentes de información, cómo soy capaz de procesarlas, de generar una lista única de esa información, de generar una taxonomía, un cuerpo de conocimiento, de cómo soy capaz de hacer analítica sobre toda esa información. Y no sé si son cosas que podemos empezar a hacer sin tener que esperar a Watson en español. Está basado en diferentes tipos de tecnologías y esto es un poco como el tipo de información que queríamos compartir con ustedes. No sé cómo les ha parecido. ¿Interesantes? ¿Sí? Sí, está bien para el cumpleaños de Irene. Pero cumplimos 100 años en el 2012 y Colombia cumplió 75 años El PC. y el PC cumplió 30 años. 30 años, ¿no? Porque fue en el 84. 4, sí, 30 años, 70 años, exactamente. Esto es un poco como para compartirles todo lo que estamos haciendo, para que vean también en la parte de investigación qué cosas interesantes que esperamos que se reflejen en el mediano plazo, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana.
Y como les digo, hay cosas aquí, estas cosas que estamos haciendo hoy en Colombia, ¿cierto? Que sin ser, por ejemplo, Watson, son cosas que que no deberían ser extrañas para nosotros. Temas como hacer analítica de contenido, por ejemplo, ¿cierto? Temas de cómo yo gestiono contenido no estructurado, temas de cómo yo incorporo inteligencia, por ejemplo, en el tema de analítica de video, por ejemplo, para los temas de seguridad pública. Este tipo de cosas son cosas que hoy son factibles de hacer. ¿Sí? Y bueno, ¿no? Preguntas, inquietudes. Costo de Watson. Sí, porque eso es... Pues más o menos, porque Colombia necesitaría unos cuantos, por lo menos. Pero mira que ese tema ahorita puede perder importancia, porque si no, mira, hoy cuál es la tendencia. Hoy se habla de nube, se habla de cloud, se habla de movilidad. Entonces fíjate que yo te decía, bueno, cloud, Watson, por ejemplo, ya no son esos 90 servidores, 2.880 coros, hoy es un cuarto de la capacidad. Pero inclusive, a lo que seguramente iremos, lo mencionan en el video, es a que finalmente toda esa capacidad se encuentre en un gran sitio, así como ocurre con Google. Y yo simplemente lo accedo. ¿Desde dónde lo puedo acceder? Desde un browser en mi portátil o desde mi dispositivo móvil, ¿cierto? Entonces, al final, desde dónde consumo va a ser irrelevante porque lo puedo consumir desde cualquier lado. ¿Dónde está físicamente? Ya no me importa nada. Ya no me importa. No se puede conseguir, ¿no? Ya hay una API que se expone. Sí, hay una API que se expone. Sí. Hoy está en inglés solamente, pero sí. Y de hecho, les cuento, IBM invirtió $1 billón en todo para crear un ecosistema alrededor de Watson. ¿Por qué se los comento? Porque si bien es cierto que obviamente el lanzamiento en Estados Unidos, pero que el engine está funcionando en inglés, pues sepan que dentro del inglés se pueden encontrar el sitio para acceder y si les interesa pues inscribirse también al programa, así como les gustó el tema de Synapse. También podrían inscribirse y ver qué tipo de proyectos podrían adherirse, entendiendo de que estamos arrancando por inglés y esperamos que estamos el próximo año. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Esto no es un trabajo solamente para ellos, es que uno lo está uniendo para crear un ecosistema de business partners también, que permitan aprovechar ese motor y lo puedan utilizar en aplicaciones, ¿cierto? Hay unas obvias, como las que les mostraba del asistente para el doctor, que de hecho por ahí tenemos inclusive un demo que los pueden usar hoy. Pero así como hay eso, pueden haber muchos escenarios o casos de uso que ustedes pudieran pensar para un motor como este, combustible. La computación cuántica ya pasó de la etapa de investigación. Mira, eso no es comercial, me explico, eso lo hace la etapa de investigación. ¿Por qué te digo eso? Porque es que el reto no solamente es hacer el chip, como vemos acá, resulta que el reto también es cómo programarlo, ¿cierto? Porque no estamos hablando de una máquina que yo puedo programar para cualquier tipo de propósito. Una computación cuántica, un computador cuántico, está pensado para un cierto tipo de problemas muy específicos, ¿cierto? Hoy típicamente optimización y cosas de esas. ¿Por qué? Porque fíjate que como programar un computador cuántico. ¿Sabes? Eso no es que yo le pongo un Pascal, le pongo un C o un Java. No, es un paradigma, un favorito, un RPG, eso, muy bien. Es un paradigma completamente diferente, ¿no? Es un nuevo programa. Entonces, crear esos entornos de desarrollo, yo me imagino que eso es muy algo cuando existe la computación análoga, ¿no? Tipo de problemas que uno pueda resolver, pues está ligado íntimamente a lo que físicamente la máquina podría hacer. Por eso se habla de optimizaciones, problemas de optimización, problemas de qué es más rápido, qué es más lento, qué es lo más alto, qué es lo más costoso, qué es lo más barato. Porque es donde naturalmente la mecánica cuántica puede de forma natural resolver un problema más alineado con el problema. No es como una máquina de propósito general, infortunadamente por ahora. Entonces, todavía queda un trecho por cubrir, pero lo importante de esto es que se están dando pasos importantes, ¿no? Ya se está pasando de la teoría a la práctica. Entonces, esa carrera es una carrera que no solamente es una carrera de muchas empresas de tecnología hoy, ¿no? Entonces, bueno, no hay muchas, de algunas están en esa carrera. Y es una carrera interesante, ¿no? Porque ustedes van a pensar la cantidad de problemas hoy complejos que hay, que requieren computación de altísimo desempeño. Son demasiados. Hoy estamos limitados por eso, para muchos de los problemas que tenemos hoy. Esto liberaría completamente esa barrera y nos abriría un mundo nuevo de posibilidades de qué tipo de problemas podríamos resolver hoy. Bien interesante. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido interesante para ustedes y que hayamos pasado un buen rato. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por su Muchas gracias a todo el equipo que nos acompaña. Gracias.